Televisión Gnóstica Transmundial. Medio de difusión artístico, científico, místico y filosófico de la Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, AC. Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra. Nos encontramos hoy 7 de febrero reunidos aquí en este salón comunal de este edificio Agua Buena para platicarles a ustedes sobre los 7 tipos de hombres. En nombre de la verdad, debo decirles que esta humanidad está constituida por 2 círculos. Existe el círculo consciente de la humanidad solar, que se conoce en los libros de la Biblia como el reino de Dios, que se conoce en el Popol Vuh como el corazón del cielo, y cada libro sagrado, ya sea el Ramayana, el Corán, lo nombra con un término que corresponde precisamente al círculo consciente de la humanidad solar. Y existe el círculo inconsciente de la humanidad lunar, que está constituida por los hombres, 1, que es el instintivo, 2, el emocional, y 3, el intelectual. Esa humanidad que ustedes ven y que de la cual hacemos nosotros parte, pues está formada por esos 2 círculos. El círculo inconsciente de la humanidad lunar no puede percibir de ninguna manera a ese círculo consciente que también vive entre nosotros. No lo percibe por la sencilla razón, pues, de que la conciencia del hombre 1, 2 y 3 duerme profundamente. Para nosotros escaparnos del círculo inconsciente de la humanidad lunar y hacer parte del otro círculo consciente, primero que todo tenemos que tener inquietudes espirituales. Tener el centro de gravedad consciente. Tenemos que formar ese centro magnético y colocarlo en la conciencia. Como ustedes pueden ver, la humanidad lunar tiene el centro de gravedad en las cosas que no tienen importancia, pero que este círculo sí le da importancia. En las cosas banales de la existencia. La última nota periodística, por ejemplo. ¿Cómo está el dólar hoy? ¿Quién ganó la carrera de bólidos? Y así. Ustedes ven un café, por ejemplo, a ese círculo
inconsciente, o ustedes observan una conversación por la televisión, o ustedes observan una conversación coloquial, ¿de qué tratan esas gentes? Cosas superficiales. ¿Por qué? Porque tienen el centro magnético colocado en la personalidad. Nosotros tenemos que entender que la personalidad es todo lo que hemos adquirido en la vida, todo lo que hemos copiado de los demás, todo lo que sabemos, y que ese conocimiento es prestado, no es un conocimiento propio. Así que ahí se ubica ese centro magnético en la personalidad. Pero cuando un hombre comienza a hacer lo que nadie hace, cuando un hombre comienza a observarse a sí mismo, a recordarse a sí mismo, a separar, dijéramos, todas esas manifestaciones psicológicas a través del centro intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual, entonces ese hombre va a fabricar el centro de gravedad consciente. El hombre número uno es el hombre que ha desarrollado más el centro instintivo. Como dijimos en una clase anterior, la máquina humana está formada o manejada o controlada por 5 centros o funciones psicológicas: la intelectual, la emocional, la motriz, la instintiva y la sexual. Es decir, que dentro de nosotros, hablando en síntesis, hay 3 hombres: el hombre intelectual, el hombre emocional y el hombre instintivo, motor, sexual. Esos centros son 5 funciones. No hay cosa que hagamos que no esté relacionada con esos 5 centros. Cuando leemos, nos relacionamos con el centro intelectual. Cuando estamos con un sentimiento, con el centro emocional. Cuando tenemos sensaciones, con el centro instintivo. Cuando actuamos, con el centro motor. Y pues el centro sexual está relacionado con nuestras gónadas sexuales. Así que el hombre número uno es el hombre que tiene más desarrollado, se manifiesta más en él el centro instintivo. Ese centro instintivo se origina todas nuestras sensaciones. Miren ustedes que una persona que nunca se ha observado confunde un pensamiento con un sentimiento. Y entre el pensar y el sentir hay un gran abismo. Hay personas que confunden las sensaciones con sus emociones. Y eso también es completamente distinto. Así que el hombre número uno es ese hombre. Se caracteriza por su violencia, por su barbarie, porque siempre quiere utilizar la fuerza bruta. Y uno, cuando escucha hablar del hombre instintivo, piensa que es un hombre que no ha tenido estudios académicos, o que no ha tenido una formación, dijéramos, de la personalidad. Mas sin embargo, observen ustedes
que encontramos presidentes, jefes de estados, gobernantes, gentes religiosas que ocupan son jerarquías dentro de su religión organizada. Sin embargo, los miramos que son violentos, les gusta la barbarie. Si son jefes de estados, les gusta la invadir a otras naciones, les gusta el bombardeo, etcétera, etcétera. Ese es el hombre número 1. El hombre número 2 es el hombre que ha desarrollado el centro emocional más que los otros centros. Es decir, estamos hablando de un hombre que tiene todos sus 5 centros, pero que ha desarrollado de esos 5 centros uno más que los 4. En este caso, el hombre emocional ha desarrollado más el centro emocional. Se caracteriza por sus emociones negativas. Le gusta la ira, o sea, las emociones de ira, las emociones de rencor, de resentimientos, de lujurias, de envidias. Tiene ese centro de gravedad allí. La diatriba, la calumnia, el chisme. Es el hombre ese que vive metido siempre dentro de sus emociones negativas. Bien sabemos que las emociones negativas son peores que los virus y las bacterias. Contaminan más. Un hombre con una emoción negativa de odio, en un discurso puede contaminar a una nación. Eso lo vemos en cualquier gobernante lleno de emociones negativas. Lo vemos, por ejemplo, cuando ciertos jefes de estados han visto que las naciones que invaden se defienden, como es obvio. Es un derecho defenderse, ¿cierto? Y a esos que se defienden, esos jefes de Estado, en sus discursos le llaman terroristas. Y han contaminado al mundo, han infectado al mundo, que toda la humanidad, a toda fuerza defensora de sus derechos, le llaman terroristas. Como vemos, esas emociones negativas de ese gobernante infectan, contaminan a los demás. Tenemos el hombre número 3, que es el hombre intelectual. Se pasa toda la vida razonando, pero no llega a conocer nada. El razonamiento, como quiera que está manejado por la ley de los opuestos, lo lleva de un extremo a otro extremo, lo lleva de lo bueno a lo malo, y así se pasa toda la vida, y obviamente nunca logran conocer absolutamente nada. Hay una situación en el hombre número 1, número 2 y número 3 que se le conoce en el Antiguo Testamento como la Torre de Babel. ¿Por qué se le conoce como la Torre de Babel? Pues simplemente porque entre sí no se entienden. El hombre 1 no entiende al 2 ni al 3. El hombre 2 no entiende al 1 ni al 3. Y el hombre 3 no entiende al 1
y al 2. Hablan diferentes lenguajes. El uno habla instintivamente, el otro lo hace pues emocionalmente y el otro intelectualmente. Uno lo ve en una mesa de senado, en una asamblea, toma la palabra el hombre instintivo, dice su discurso y le caen a picotazo el emocional y el intelectual. Habla el hombre emocional y le cae a picotazo el hombre instintivo y el intelectual. Y habla el hombre intelectual y no es entendido por el hombre 1 ni 2. Según este orden de cosas, ahora ustedes comprenderán cómo anda el mundo. ¿Cómo se hará para gobernar al mundo, para dirigir al mundo? Y eso no vamos a llamar en una nación, en nuestra propia casa. Si somos 6 hermanos, entre sí no nos entendemos. 4 hermanos no se entienden entre sí. Constantemente andan peleándose, discutiendo. Y eso sí, cada uno de estos hombres en particular se creen que están en la verdad. Se creen pues que están en la razón y que lo que están diciendo, eso es irrefutable e irrebatible. El hombre 1, 2 y 3, la torre de Babel, el círculo inconsciente de la humanidad solar, es lo que ha ocasionado todo tipo de guerras, de violencia, de crisis económicas, de crisis sociales. Este hombre 1, 2 y 3 tienen a esta humanidad completamente perdida. Y esto es interesante, que lo llegue uno a sopesar, a estudiar. Todas las religiones del mundo, todos los libros sagrados que uno se ha tomado el trabajo de leer, de estudiar, de analizar, nos hablan de una gran catástrofe que se aproxima. Uno lee el Popol Vuh y dice que en el 2043 aparece el Catún 13, que ha llegado la hora de que esta humanidad quede liquidada. Si uno lee la Biblia, dice Pedro que esta humanidad será exterminada a través del fuego, de terremotos. Si uno lee los evangelios crísticos, también nuestro Señor el Cristo nos habla del final de esta raza. Él nos dice que nación contra nación pelearán. Ahí eso es lo que está pasando. Reino contra reino. Y eso es lo que está ocurriendo. Aquellas sectas religiosas que han profetizado que viene una edad de oro, tienen que quemar la Biblia y quemar la carta de Pedro. Porque es que en la carta de Pedro y en los libros de los evangelios no hablan de una edad de oro, sino de una gran catástrofe. Desafortunadamente la humanidad guiada por el hombre 1, 2 y 3 no han sido fielmente informadas o informadas de lo que nos viene para encima. A nosotros lo que nos viene para encima, y eso ustedes pueden verlo ya, es algo terrible. Guerras y rumores de guerras vendrán, decía el Cristo, y estamos en ellos. Y no pasará esta raza de víboras que no se cumpla esa profecía, decía el Cristo.
cuando venga la gran catástrofe, o ya se está dando la gran catástrofe, esta humanidad va a ser extirpada, erradicada. Pero tenemos que comprender cuál es la humanidad que va a ser erradicada. La humanidad que va a ser erradicada es el hombre 1, 2 y 3. Esto que han ocasionado los problemas a la humanidad. Esa gente que no nos ha permitido vivir en paz. Entonces la naturaleza va a ser una cirugía. Va a extirpar ese tumor canceroso. Esto es algo penoso, vergonzoso, terrible, pero se va a hacer. El hombre 1, 2 y 3, como dicen los libros sagrados, el mal de ellos llegó hasta el cielo y no hay otra salida que extirparlos, acabarlos. Necesitamos crear dentro de nosotros el hombre número 4. Pero el hombre número 4 no se puede fabricar o crear mecánicamente. Hay que hacer esfuerzos conscientes y pasar por padecimientos, dijéramos, voluntarios. Si es cierto que el hombre 1, 2 y 3, o los hombres 1, 2 y 3, hay confusión de lengua, en los hombres 4, 5 y 7 no hay confusión, todos hablan el mismo lenguaje. Cuando uno observa o estudia lo que dice Jesús de Nazaret, lo que dice el Buda, lo que dice el Quetzalcóatl, lo que dice Viracocha, Lao Tse, Zoroastro y todos esos hombres y superhombres, Pitágoras, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que en ellos existe un común denominador en sus enseñanzas. Tan idénticas son que la arqueología bíblica, los arqueólogos bíblicos dicen que Jesús de Nazaret se copió de Buda y que el señor Buda hace 2500 años, que el señor Buda plagió a Krishna casi 3000 años. ¿Pero por qué? Porque encontramos en él una comunión perfecta en sus enseñanzas. Y ninguno se ha plagiado del otro, ninguno se ha copiado del otro, ninguno ha plagiado a nadie. ¿Por qué? Porque ellos están dando un mensaje. Periódicamente el círculo consciente de la humanidad solar envía un avatar, o sea, un mensajero, para que dé un recado a la humanidad. Estudiense ustedes a Quetzalcóatl en los códices de Borgia, por ejemplo. O estudiense ustedes la Biblia o el Ramayana o esta épica de Oriente, Mahabharata, y se van a dar cuenta que todos ellos, todos esos mensajeros nos vienen a entregar el mensaje de la salvación. Pero después de cierto tiempo, los seguidores o los seguidores de los seguidores han desvirtuado el mensaje y han organizado unas religiones para explotar a la pobre humanidad. O sea, que cuando una religión lo explota a uno, sentimentalmente, económicamente, socialmente, ya están desvirtuando el mensaje. Por eso es que mucha gente, cuando han ido a visitar, dijéramos, el Vaticano,
se han defraudado, han quedado defraudados al ver tantos lujos. Ellos mismos, por ahí vi a un deportista, a un futbolista, que decía, es que eso riñe con lo que enseñó el jefe de esa religión. ¿Cierto? Pero lo que tenemos que entender es una cosa, que eso ya desvirtuaron el mensaje. El círculo consciente de la humanidad solar, cuando mandó a Jesús de Nazaret, nos entregó el mensaje de la salvación. Transcurrieron únicamente 600 años y ya el mensaje de la salvación estaba distorsionado, que les tocó mandar al señor Mahoma para rectificar eso. El mensaje de Jesús está desvirtuado. Y no pasaron 50 o 100 años que se fue Mahoma y ya el Corán está completamente convertido en puro cuestiones de adulterio, adulterado completamente. Una corcha de retazo ahí. Así que quienes critican, quienes piensan, quienes creen que el uno plagió al otro, están plenamente equivocados. Lo que pasa es que en ese círculo hablan el mismo lenguaje y vienen a entregar el mismo mensaje. Por ahí hay un yoga, un Bhakti yoga. La Bhakti yoga, ustedes saben que existen 5 clases de yoga, ¿cierto? La Raja yoga, la Hatha yoga, la Bhakti yoga, la Jnana yoga y el Karma yoga. Un estudioso del Bhakti yoga, Ramakrishna, que vivió por allá por los años 1780, le hizo un estudio muy interesante que deberíamos tenerlo muy en cuenta. Este hombre estudió la religión de Jesús, o sea, el cristianismo, el budismo, el sintoísmo, el zoroastrismo y las religiones de acá de América. Y después de 30 años de estudiar todas esas religiones, llegó a una conclusión: todas las religiones tienen los mismos principios, lo que varían son las formas. El cristianismo dice lo mismo que dice el budismo, y estos dicen lo mismo que dice el sintoísmo. Así que preguntaba Ramakrishna, para aquella época, ¿por qué nos estamos peleando? Pero lo que Ramakrishna nos dijo, ¿quiénes son los que se pelean? Se pelean los hombres 1, 2 y 3, porque el círculo consciente de la humanidad solar, esos hombres no se pelean. Los que están celosos, miren cómo actúan las sectas religiosas, con celo. Y uno conoce familias donde el uno es evangélico y el otro es cristiano y el otro es testigo de Jehová, y no se hablan, se combaten, se odian. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Dónde está la religión entonces? ¿Acaso religión no es unir el alma con Dios? Y todas las religiones tienen los mismos principios, las mismas enseñanzas para unir el alma con Dios. El hombre número 4 es el hombre que tiene esos 5 centros equilibrados. No vamos a decir que él pertenece al reino, todavía no pertenece al reino, pero es un candidato para el reino de los cielos. Interesante ver al hombre número 4, que no es del círculo inconsciente de la humanidad solar, pero tampoco pertenece al círculo consciente de la humanidad lunar. Para uno convertirse en hombre número 4, cualquiera de ustedes, sea instintivo, emocional, intelectual, para convertirse en hombre número 4, tienen que fabricar el centro de gravedad consciente
o centro de gravedad permanente. Para fabricar el centro de gravedad consciente, para tenerlo, es indispensable eliminar, desintegrar completamente, pues, eso que se conoce en la psicología, la falsa personalidad. Cuando ustedes desintegren la falsa personalidad, se convertirán en hombre número 4. Eso es un trabajo consciente, un trabajo que ustedes van a dirigir. Eso no lo va a dirigir un fulano. Ustedes tienen completa libertad para elegir la fabricación de ese centro de gravedad. Observen que en la gnosis no se dice debes hacer tal cosa, no se le prohíbe. Usted es el que tiene que darse cuenta a través de la observación de sí qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debe hacer. Se le dice, por ejemplo, usted debe eliminar, y tiene derecho a eso. Miren ustedes, cada uno de nosotros tiene derecho a eliminar la falsa personalidad, pero no se lo imponen. No es por compulsión, no es a la fuerza, a la brava. Usted tiene que descubrir esa falsa personalidad. ¿De qué está constituida esa falsa personalidad? Por esos ingredientes perjudiciales como el engreimiento, el orgullo, la pereza, la gula, la lujuria. Entonces, cuando uno elimina esos elementos que constituyen la falsa personalidad, se fabrica el centro de gravedad permanente. Un hombre que tiene centro de gravedad permanente tendrá pues continuidad de propósitos. Observémonos nosotros, no tenemos continuidad de propósitos. Comenzamos una labor, un trabajo, y es posible que lo dejemos por la mitad, o quizá no lo iniciemos, sino que sea un mero proyecto. Así que para el hombre número 4, la verdad es permanente, la mentira es permanente. Para los hombres 1, 2 y 3, una cosa puede ser verdad ahora y mañana puede ser mentira. Una cuestión puede ser mentira ahora y mañana puede ser una verdad, porque no tienen ese centro de gravedad permanente. El hombre número 4 es el hombre donde todo es permanente. Dijéramos los hombres 1, 2 y 3 en la cuestión del amor. Ya sea el varón o la mujer le juran amor eterno al sexo contrario. Y pasado cierto tiempo, ya no se quieren. Ese es los hombres 1, 2 y 3. Hoy quieren construir un edificio. Y luego pues no gustan tener ese edificio. Lo quieren vender si lo logramos construir. Entonces, no tienen esa cuestión permanente, ¿cierto? Y como dice por ahí un programa cómico, así como digo una cosa, digo otra cosa, ¿cierto? Debemos comenzar a fabricar ese centro de gravedad permanente. No es fácil. Y no es fácil, pues, sencillamente porque nosotros estamos muy identificados con la vida. Nosotros estamos muy adheridos a nuestras emociones negativas. Ya ustedes saben cuál es nuestro peor enemigo.
aquel que nos trata mal, habla mal de nosotros, aquel que nos señala, nos acusa. ¿Qué queremos con esa persona? Vengarnos. Pero ¿han notado ustedes por qué? Porque el amor propio de nosotros es terrible. Y uno observa el yo del amor propio, y ese ego. Es como el jefe, el abogado de los yoes. Miren ustedes cómo nos justificamos, cómo evadimos nuestras responsabilidades. Ese sentimentalismo, como alguien dijera, ese corazoncito de pollo que nosotros tenemos, eso es lo que no permite que nosotros formemos un centro de gravedad consciente. ¿Por qué? Porque para formar un centro de gravedad consciente, nosotros tenemos que ir a muerte contra nosotros mismos. Acuérdense de aquella frase del Evangelio: si te dan una mejilla, pon la otra. Los hombres 1, 2 y 3 no pueden hacer eso jamás. Por lo tanto, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no son para ellos, porque ellos no pueden. Es imposible que ellos practiquen lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Practiquen, porque una cosa es repetir lo que dicen los evangelios, y uno hace un pastor, un sacerdote, y del púlpito lanzar un discurso de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa es practicar eso, vivirlo, vivenciarlo. Dos cosas completamente diferentes. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de autoestimas, de autoconsideraciones, eso cuando uno dice no me respetaron, no me quieren, eso que tanto le mortifica al hombre emocional, es lo que impide fabricar el centro de gravedad consciente. Se están dando ustedes cuenta de pronto que uno lo que quiere es practicar lo que dice el Evangelio, ¿cierto? Es decir, vivir el cristianismo, vivir el mahometanismo, vivir todo lo que dijo nuestro Señor el Krishna, todo lo que dijo Zaratustra, todo lo que dijeron los sufis, esos persas que dieron en la Edad Media pues la doctrina de la liberación, de la salvación. Eso es lo que nosotros pretendemos. Nosotros no vamos a coger la Biblia para teorizar, o ningún libro sagrado lo vamos a coger para aprendernos y después hablar de él y que nos digan, ese hombre sí sabe. No. Es practicar el Evangelio, vivirlo completamente. Pero cuando ya uno está hablando de que hay que le pegan una mejilla y ponerle otra mejilla, cualquiera puede decir, eso es imposible. A mí me dijo una vez una persona: yo soy un hombre de carne y hueso, soy un humano. ¿Cómo es que yo voy a poner la otra mejilla cuando me pegan? Eso es imposible. Claro, para los hombres 1, 2 y 3 eso es imposible. Parece que cuando nosotros decimos que hay que destruir al hombre emocional, nos pueden ver como si fuéramos algo así como masoquistas, como si nos gustara el sufrimiento, como si nos encantara el dolor. No. Esto hay que saberlo entender. Más bien a los hombres 1, 2 y 3 sí les gusta ser masoquistas, ¿eh? Les gustan los sufrimientos, les gustan los problemas, les gustan los conflictos. Nosotros lo que pretendemos es erradicar dentro de nosotros las causas de los problemas, las causas de nuestros errores,
las causas de nuestros sufrimientos, amarguras. Eso es lo que pretendemos, eso es lo que queremos, eso es lo que enseñamos. ¿Y cómo hacemos para derrotar el dolor y el sufrimiento? Algo que nos está doliendo. Pero ¿a quién le duele? ¿Sí le dolerá eso a nuestro ser, a nuestra conciencia? Claro que no. Cuando usted quiere ir a una fiesta y no lo dejan sus papás, o no lo deja su esposa, o no lo deja su esposo, sufren, ¿cierto? Pero ¿quién está sufriendo? El que quería ir a la fiesta. Entonces no era el ser, no es la conciencia. Igualmente pasa con todos nuestros conflictos. Por ejemplo, si no tenemos dinero, sufrimos. Pero ¿quién es el que sufre? Ese que está dentro de nosotros, que quiere tener dinero. Entonces, ahí tenemos la didáctica para acabar con todos nuestros sufrimientos. Desintegrar, eliminar a través de la didáctica gnóstica esos elementos infrahumanos e inhumanos que nos hacen ser cuitados, desgraciados, infelices. Uno tiene que reconocer sus errores. Uno tiene que reconocer que dentro de nosotros no hay nada digno. O digo mejor, sí tenemos algo digno, ¿cierto? Que es esa porción de conciencia que todavía no hemos perdido. Pero el gran porcentaje de nuestra conciencia está embutido dentro de todos esos yoes que nos hacen sufrir. En nosotros no se expresa el amor, sino la pasión. En nosotros no se expresa la filantropía, sino el egoísmo. Es obvio de que todos esos elementos nos hacen sufrir. Y todo nuestro sufrimiento se fundamentan pues en esa situación de los elementos psicológicos. Cuando uno es un hombre número 4, está preparado para convertirse en hombre número 5. El hombre número 5 es el que puede fabricar y el que debe fabricar el cuerpo astral, que Pablo de Tarso lo llama en su epístola a Gálatas el cuerpo natural. Recuerden que en la carta a los Corintios, Pablo dice, hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Y dice, los cuerpos celestiales son el cuerpo natural, el cuerpo espiritual y el cuerpo divino. La teosofía, esos cuerpos los denomina cuerpo astral al natural, cuerpo mental al espiritual y cuerpo causal al divino. Así que cuando uno fabrica el cuerpo astral, ya hace parte del círculo consciente de la humanidad solar. Ya está en el reino de los cielos, en el corazón del cielo. Para hablar, como decían los mayas. ¿Cómo se fabrican estos cuerpos? Con la misma sustancia que nuestros padres fabricaron el cuerpo físico. ¿Cuál es esa sustancia? Con las secreciones sexuales. Pero el procedimiento es diferente. Si nosotros queremos fabricar un cuerpo físico, la energía sexual se expulsa. Pero si queremos fabricar un cuerpo psicológico interno, la energía sexual no es expulsada, sino hay un principio de la alquimia, y para nosotros nos place mucho de que muchos científicos estén volviendo a estudiar la alquimia, que es la transformación de las sustancias. La alquimia dice que si transformamos nuestras secreciones sexuales en energía, podemos fabricar el cuerpo astral. Es decir, hay conexión de los dos órganos, el masculino y el femenino. Y en vez de eyacular
o en vez de perder las secreciones sexuales, se cumple con lo que dice Levítico 15, de no derramarlas. Estas se transmutan en energías. Esas energías, los médicos ya saben que ascienden por 2 conductos nerviosos que se enroscan en la columna vertebral hasta llegar al sistema nervioso central, o sea, al cerebro. Cuando esa energía llega al cerebro, el sistema nervioso simpático lo distribuye a todo el cuerpo, a todas las células del cuerpo, a todos los órganos. Y cuando todas las células del cuerpo se saturan de esa energía, nace el cuerpo astral. Ahora ustedes comprenderán que incluso en la misma Biblia dice, en el Antiguo Testamento dice que nuestro cuerpo no solo es un laboratorio de transformaciones de sustancias, sino que también es un oratorio. Entonces, este cuerpo se nos ha dado para fabricar el cuerpo astral, porque contiene la energía para fabricar el cuerpo astral. El todo es saber manejar el sexo. Recuerden un incidente que hubo allá en el Antiguo Testamento de un profeta. Entonces Jehová lo reprendió, le llamó la atención, lo amonestó fuertemente y le dijo que tenía que tener en cuenta y manejar el músculo que se encoge también. ¿Cuál es el músculo que se expande y se encoge dentro de nuestro cuerpo o que está en nuestro cuerpo? Por ejemplo, en el varón, no es el órgano sexual viril, se expande y se encoge. Ahí el Señor Jehová le estaba dando la clave a ese profeta, ¿cierto? Para convertirnos en hombre número 6 hacemos el mismo procedimiento, pero entonces se fabrica el cuerpo mental. Como hemos dicho muchas veces, y yo pongo ese ejemplo siempre, el cuerpo mental. Un hombre que tiene cuerpo mental y un hombre que no tiene cuerpo mental son completamente diferentes. Es como cuando nosotros tenemos una grabadora o una radio y está dañada, no podemos captar las ondas insonoras del espacio, ¿cierto? Está dañado. Cuando un hombre no tiene cuerpo mental, no puede captar la sabiduría del cosmos. Por eso la Biblia le dice, la gran lumbrera creada por Jehová el 5.º día. No estén pensando que es el sol, sino es el cuerpo mental. A propósito de eso, ustedes no se han puesto a analizar el Génesis, que dice, primero creó Dios la tierra y al 5.º día el sol. Cualquier persona analítica se da cuenta que no están hablando de la tierra esta ni del sol aquel, porque ¿y a dónde iba a girar el sol? Digo, la tierra. ¿Alrededor de qué? Y la tierra estaba así como una rueda suelta. Entonces cuando la gente repite eso, pero nunca se han puesto a analizar, bueno, ¿y cómo hizo Dios para crear la tierra si no estaba creado el sol? ¿Cómo haría? Claro que ahora no nos vamos a salir por la tangente diciendo, como Dios todo lo puede. Eso es absurdo, ¿cierto? El hombre número 6 se convierte en hombre número 6 cuando fabrica el cuerpo mental. Y el hombre número 6 se convierte en hombre número 7 cuando fabrica el cuerpo causal o de la voluntad consciente. Entonces, el cuerpo causal
es el último que se fabrica, de abajo hacia arriba. Cuando un sujeto tiene cuerpo causal, se dice que es hombre, en el sentido completo de la palabra. Se es hombre. Ahora bien, si nosotros no tenemos estos cuerpos, no somos hombres todavía. El hombre número 4 no es hombre, por lo tanto no pertenece al círculo consciente de la humanidad solar. Pero sí tiene el pie puesto, por decirlo así, en el primer peldaño del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque uno, para ser hombre número 4, tiene que ser un hombre consciente, tener despierta la conciencia. No voy a decir que sea un estado de turilla, un estado 100% de conciencia, no. Pero es consciente, o sea, vive en el recuerdo de sí. No está dormido ya, por eso es hombre número 4. A pesar de que no tiene los cuerpos superiores existenciales del ser, es un hombre número 4, porque es consciente, ha despertado la conciencia. Es decir, si tiene un 2 o un 3% de conciencia, generalmente se dice que nosotros tenemos un 3% de conciencia. El 97% restante está embotellado en el ego, en el yo de la psicología experimental. Así que el hombre número 4 tiene ese 3% permanentemente. Ya no se duerme. Es consciente en todas sus actividades diarias de la vida, ¿cierto? Ese hombre número 4, pues, constituye en sí la base para crear al hombre solar. Hasta aquí, pues, la plática del día de hoy. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta o aportar algo, pueden hacerlo con la mayor completa libertad. Maestro, ¿cómo se expresaría el yo entonces en el nombre número 4, número 5, número 6? Pues el hombre número 4, 5, 6 y 7 tienen yoes, pero es difícil que se expresen, se manifiesten, ¿cierto? Son controlados por el ser. Porque es que este hombre eliminó, el hombre número 4 alcanzó a eliminar lo que se conoce en la alquimia, los yoes que forman la cara visible de la luna psicológica. Porque es que, hablando ya químicamente, el centro de gravedad consciente, ellos le llaman la luna psicológica. Entonces esa luna psicológica, ese es el hombre número 4, que tiene la luna psicológica, ¿cierto? Primero hay que fabricar la luna psicológica. Es decir, uno puede estar en la gnosis, en el budismo, en el cristianismo, en lo que uno quiere estar, pero si no ha formado la luna psicológica, o sea, el centro de gravedad consciente, está perdiendo el tiempo miserablemente. Porque todas las enseñanzas van al despertar de la conciencia. Miren ustedes lo que dice nuestro Señor el Cristo: velar, despertar. ¿Cuántas veces nos dice eso en el Evangelio? Sobre todo en el Evangelio según San Juan. Ahora, en los evangelios gnósticos encontrados en Nagamadi hay unos versículos muy interesantes. Uno que dice, por ejemplo: cuando vine los encontré durmiendo, ebrios, ya me voy y siguen ustedes ebrios. O sea, estamos dormidos. Eso lo podemos aplicar a nosotros. Cuando entraron ustedes al gnosticismo, vinieron dormidos. Ya se van de esta vida y van dormidos. Eso lo podemos aplicar a todas las sectas religiosas. Así que lo importante, pues, por lo pronto, llegar a convertirnos en hombre número 4.
¿Qué otra pregunta? Pero el estudio del yo del hombre número 4 es muy distinto al del número 1, 2 y 3 para estudiar. Mira, es que el hombre número 1, o el hombre número 2, o el hombre número 3, con sus inquietudes espirituales comenzó a estudiar el yo. ¿Cierto? Y se fue abriendo paso con la didáctica de la eliminación del yo hasta fabricar el centro de gravedad consciente. Es que nosotros todos tenemos chance, tenemos oportunidad de cambiar, pero hay que salirnos de ese subterráneo donde nosotros estamos metidos, hay que salirnos de tanto fanatismo, pues de tantos dogmas y cosas por el estilo. Hay que salirnos de ahí. Y eso es lo que el hombre número 1 o el hombre número 2 o el hombre número 3 no quieren hacer, porque sus dogmas le dan seguridad, le dan una sensación de seguridad. Dijéramos un hombre instintivo, ¿cómo será la religión de un hombre instintivo? Uno escucha al hombre instintivo diciendo, bueno, como yo soy un hijo de Dios y tú te metiste conmigo, tú tienes que pagarla. Le gusta la violencia. Entonces su Dios es violento. El hombre intelectual, su Dios es razonador, y para el hombre emocional su Dios es un hombre de corazoncito de pollo. Esos son los que dicen, esos son los famosos testimonios que dan en la secta religiosa. Yo maté, yo envenené, yo herí, hice todo esto, y como ya conocí la Biblia, ya estoy perdonado. Ese es el hombre emocional. Según eso, con solo creer en la Biblia o con solo decir Cristo me salvó, ya resolvieron el problema. Ese es el hombre número 2. Y él está convencidísimo que eso es así. ¿Quién lo saca de ahí? Solamente reflexionando, ¿cierto? ¿Cómo va Dios a ser tan alcahueta? Y aquellos que están sufriendo, aquellas pobres víctimas que se la lleve un gancho de caña, como dicen por allá. Entonces, esas cestas del hombre 1, 2 y 3 no resisten un análisis de fondo. Son sofismas. ¿Y qué es un sofisma? Una pared sin cimiento que uno le da un empujón y se va al suelo. ¿Qué otra pregunta? Maestro, ¿cuál es, por ejemplo, qué tipo de yoes se oponen a la fabricación del hombre número 4? Bueno, todo eso que hemos enumerado, el engreimiento, la vanidad, el orgullo, la ira, el resentimiento, el revanchismo, la ganas de sacarme el clavo, el odio, eso, la lujuria. Después de la fabricación del cuerpo causal, ¿existen otros estados de conciencia más elevados? Es obvio que sí. Ustedes saben que todos los libros sagrados nos hablan sobre el cielo, ir al Padre eterno, ¿no es cierto? Ya es cuando viene el trabajo con el Cristo. El Cristo, pues, lo tiene que encarnar un hombre, y no el hombre 1, 2 y 3, como creen ellos, ¿cierto? Pero ya entonces eso pertenecería a una explicación más a fondo de cómo, después de ser hombre, qué vía nos toca tomar. Y todo es con la energía sexual. Y todo es con la energía sexual. Recuerden que cuando Jesús de Nazaret tomó al camino del Padre, ya no era, decía el Hijo del Hombre, ¿cierto? Todo eso hay que analizarlo. Eso no está escrito así a la topa tolondra. Dime. Para también formar el cuarto cuerpo, ¿también se necesita energía sexual? Pues la energía sexual es la energía creadora. No hay algo que esté creado que no tenga padre y madre. El problema ha sido que en la edad anterior a esta, el sexo
la ciencia la manejaron dijéramos, los infrasexuales. Los infrasexuales fueron escondiendo la suprasexualidad. Yo le decía acá un día, recuerdo que le decía, hace 1000 o 1500 años existían hombres suprasexuales. Pero cuando las religiones, o cuando los infrasexuales se apoderaron de las religiones, se empezó a dar el infrasexualismo. Y hay dos tipos de infrasexualismo. Uno, los célibes, monjas, monjes, sacerdotes de ciertas sectas. Y ahí hacen parte los homosexuales, las lesbianas y toda esa cantidad de sexopatías que existen. Y dos, aquellos que abusan del sexo. ¿Cierto? Esas son las dos corrientes infrasexuales. Entonces, cuando esas dos corrientes infrasexuales fueron tomadas por los jefes de las grandes religiones, ellos empezaron a enseñar el infrasexualismo. Y la gente se fue olvidando del suprasexualismo. Hoy la gente no se acuerda de eso. ¿Cierto? Sin embargo, uno se dice, pero fíjense, la gente quiere tener una relación sexual prolongada. No pueden, tienen eyaculación precoz, tienen algún problema mental, erótico mental, y tratan de buscar la medicina a eso, pero la medicina está, es la suprasexualidad. Claro que cuando se le da a conocer la fórmula de suprasexualidad, la gente se escandaliza. ¿Cómo es posible que la fuerza sexual, que es para el placer, que para esto? Pero eso no está escrito en la Biblia. Bueno, muchas gracias por la atención prestada, la cortesía que tuvieron de venir hasta acá. Y los invito para mañana a otra clase. Todo por hoy.